Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver ahora la evidencia 1 que se refiere a los conceptos de ecuaciones diferenciales. Como ustedes recordarán, yo les encargué que vieran de la literatura que les envié, aquí lo tengo yo también, unas páginas del libro donde vienen definiciones y terminología. Muy bien, empezamos con la definición de ecuación diferencial. Es la definición 111, que ustedes la pueden tener ahí en su material, y simplemente es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Así es simple, independientes. Así es simple la definición. En otras palabras, es una ecuación, una igualdad, que al igual que las ecuaciones del álgebra, va a contener, en este caso, variables dependientes e independientes, pero aquí nos va a hablar de derivadas. Esa es la única diferencia. Entonces, una ecuación diferencial simplemente es aquella que contiene derivadas. Pausa. 1. Empezamos. Vamos a ver entonces la clasificación según el tipo. Son dos tipos de ecuaciones que vamos a ver. Las ordinarias, conocidas como EDO, que quiere decir ecuaciones diferenciales ordinarias, son aquellas que contienen únicamente derivadas ordinarias. Es decir, la derivada de una variable dependiente respecto a un independiente puede ser también una segunda derivada, pero es una derivada ordinaria, es decir, una variable dependiente y una independiente. 1. Ahora vamos a ver el segundo tipo de la clasificación, que son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a tener, por ejemplo, una derivada de una variable dependiente z, pero que puede estar en función de la x, o puede estar en función de la y, o puede estar sucesivamente respecto de x o respecto de y. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una variable dependiente y dos o más variables independientes. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales parciales, pero no se verá en este curso. ¿Por qué lo puse? Porque sí existen, pero no los vamos a ver. No se verán en este curso. En otras palabras, en este curso únicamente veremos EDO, que les voy a pedir que no lo confundan con el estado. No quiere decir estado, quiere decir ecuación diferencial ordinaria. Pausa. Ahora vamos a ver la clasificación según el orden. En las ecuaciones diferenciales ordinarias, el orden se refiere a la derivada. Es decir, si derivamos una variable y respecto de x, se dice que es de primer orden. Pero
Si ustedes recuerdan derivadas sucesivas, si volvemos a derivar, sería segundo orden. Si todavía hay una tercera derivada, o sea, se deriva 3 veces, eso se llama de tercer orden. Por comodidad, hay otra notación, que la de primera derivada se pone como y', esto es lo mismo. La segunda derivada como y', es igual. Y la tercera derivada como tri'. En este curso veremos primer orden y segundo orden, nada más. Esto es la clasificación según el orden. Hasta ahí. Por otra parte, existe la clasificación según el grado, no hay que confundirla. Grado puede ser una ecuación diferencial, por ejemplo esta, más 3y igual a e a la 2x, en que sería de primer grado. Pero si la variable, la derivada o la variable independiente, cualquiera de las dos, tiene un exponente diferente al 1, esta sería de primer grado. Esta se parece muchísimo, pero tiene aquí un cuadrado, sería de segundo grado. Siguiendo con este mismo ejemplo, si la derivada ahora resulta que está elevado a la tercera potencia, ahí sería de tercer grado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la clasificación por orden a clasificación por grado? Que cuando estamos hablando de orden, hablamos de las veces que se derivan. Todas estas son de primer orden. Pero grado se refiere al exponente que tiene la derivada o la variable dependiente. Ahí. Finalmente, la clasificación por linealidad tiene dos condiciones. La primera, la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Y segunda, los coeficientes de la y y', es decir, de la variable dependiente y de su derivada, dependen únicamente de la variable independiente. En este caso sería de x. Más adelante veremos ejemplos. En la siguiente sección veremos ejemplos tanto de la linealidad como de la solución de las ecuaciones diferenciales. Por esta parte es todo.